Muy buenas noches para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a cómo nosotros vamos a operar, o bueno, en sí es un webinar de indicadores técnicos, cómo vamos a operar en el mercado de FX o mercado Forex, teniendo en cuenta las medidas móviles, que es uno de los indicadores técnicos más utilizados por parte de los traders para poder identificar el comportamiento de la tendencia en sí. Un indicador tendencial, como su nombre lo indica, o como lo establece, son aquellos indicadores que nos van a ayudar a específicamente identificar una tendencia, ver en el momento en el cual el comportamiento de los activos puede estar en un momento de acumulación o distribución para poder ya sea definir una tendencia alcista o ya sea una tendencia bajista. Independientemente, todos los traders siempre queremos llegar a tener esos puntos de rentabilidades, pero más que todo, pues entrar, identificar esos mejores momentos para poder determinar salidas, así como entradas, principalmente en los mercados financieros. Aunque bueno, las salidas hay veces son incluso más difíciles que las entradas, y pues la idea con este webinar es que nosotros aprendamos a identificar de un mejor aspecto la tendencia, sobre todo cómo se mueve la tendencia teniendo en cuenta el mercado Forex o el mercado de divisas, que es uno de los mercados pues más operados por parte de los diferentes traders a nivel mundial, incluso por parte de los diferentes mercados. Es un tipo de mercado, la verdad, bastante interesante, bastante relevante, y pues la idea con este webinar es que nosotros pues aprendamos mucho más con respecto a este aspecto de las medidas móviles, y que adicionalmente podamos tener un buen comportamiento con respecto a los mercados en general. Entonces, pues bienvenidos a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy el analista senior del Distrito Financiero, y bueno, vamos a arrancar el webinar del día de hoy hablando un poco más del mercado Forex, o qué es este mercado FX. En sí, Forex, o como su nombre lo indica, FX, en sí es el mercado en donde cual se presenta el intercambio de divisas. Normalmente es conocido como Forex, o como ya lo he mencionado anteriormente, según sus siglas, el mercado FX. Y la idea de este tipo de mercado es que nosotros vamos a poder encontrar una gran oferta de diferentes divisas que hacen parte de las economías a nivel mundial. Entonces aquí la idea es que nosotros como traders aprendamos y conozcamos cuáles pueden ser todas esas características internas en los diferentes cruces, que o más adelante los vamos a ver, que nos pueden llegar a brindar pues más información y adicionalmente tener una mejor interacción y participación por parte de los mercados en general. Bueno, los mercados financieros, centrándonos en el mercado de divisas. En sí, este es un mercado que se conoce como un mercado extra bursátil, es decir, es un mercado OTC, over the counter, porque no es un mercado que está centralizado, y adicionalmente es un mercado donde nosotros vamos a poder tener acceso durante las 24 horas del día de los 5 días operativos de la semana. Normalmente hay algunos otros activos en los mercados financieros que pueden llegar a cotizar los fines de semana, como estamos hablando de las criptomonedas, pero normalmente el mercado FX o el mercado Forex es uno de esos mercados que normalmente van a tener digamos que un flujo constante. Claro, normalmente cuando estamos hablando del mercado de divisas o el mercado FX, como es un mercado extra bursátil, es un mercado que cubre toda la jornada operativa del día. Por eso es que nosotros muchas veces escuchamos, cuando estamos leyendo artículos de FX Empire, de Bloomberg, de Investing, vamos a poder encontrar mucha información durante la sesión europea, durante la jornada europea, durante la jornada americana o la asiática. Esto hace referencia a las diferentes sesiones donde los mercados en sí centralizados están abriendo y cerrando. Pero el mercado Forex, el mercado de divisas, es uno de esos mercados que se mueve durante estos tipos de sesiones, y claro, dependiendo de una sesión u otra, vamos a poder encontrar activos que tengan una mayor participación y otros que no vayan a tener una alta participación. Esto es algo normal, es algo que nosotros vamos a poder vivir al momento en que estemos entrando y conociendo más con respecto al mundo del trading, pero no es algo que ustedes se deban preocupar en una primera instancia, porque cuando ustedes vayan interactuando en el mercado de divisas, se van a dar cuenta que hay diferentes cruces que interactúan entre las propias sesiones. Claro, algunos van a tener más participación que otras, pero aquí nosotros nos vamos a como centrar en ese punto. ¿Listo? Igualmente, el mercado de divisas, como ya lo había mencionado, es descentralizado, por lo cual nosotros vamos a poder encontrar múltiples creadores de mercado en vez de un solo especialista.
Claro, aquí ya nos vamos a, digamos que vamos a caracterizarnos en este ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un activo o una acción bursátil, normalmente hay diferentes expertos que ya tienen una alta posesión con respecto a los diferentes instrumentos que están moviéndose en los mercados, incluso que son los grandes operadores del mercado que pueden interactuar en la compra y venta de estos instrumentos. Claro, esto lo que genera es que en sí sean especialistas o gigantes que estén operando directamente el mismo activo. Esto lo que genera es la tendencia de los mercados y de cierta manera pues se vuelven lo que se conocen como algunos expertos o especialistas en esos tipos de mercado. Entonces en este caso estamos hablando de muchos hedge funds, también estamos hablando de gigantes del mercado, es decir, aquí es cuando nosotros entendemos un poco más el concepto de los leones y las gacelas, pero nosotros como trader retail no tenemos como la capacidad de interactuar en los mercados para poder llegar a determinar una tendencia en el activo. Bueno, eso era lo que nos decía la teoría. Muchos también deben estar pensando que con respecto a GameStop, normalmente el gran movimiento que se presentó durante este año pues fue creado simplemente por traders retail, en el cual pues se determinó pues una valorización del activo, bueno, una sobrevalorización en el activo a través del foro Reddit. Claro, esto es muy cierto, pero en sí nosotros no vamos a tener como la capacidad de entrar a este tipo de mercado. Entonces voy a colocar un ejemplo. Si en algún caso un activo X, nosotros sabemos que tiene un valor en el activo de $1000, pues nosotros si queremos adquirir ese instrumento vamos a tener en cuenta que el activo va a estar oscilando en ese precio. Mientras que el mercado Forex, como es un mercado descentralizado, esto genera que hayan diferentes expertos y que sean diferentes participantes durante toda la jornada operativa. Claro, esto lo que hace es que quita un poco, digamos que el dominio o la especialización de un individuo con respecto a ese tipo de mercado y que adicionalmente pueden haber muchos más participantes que pueden llegar a determinar la tendencia en el activo. Claro, normalmente cuando estamos hablando de estos especialistas o bueno, los diferentes participantes del mercado, lo que vamos a poder ver es que va a haber una interacción mucho mayor a comparación de otros tipos de activos o otros tipos de instrumentos y que adicionalmente, como estamos hablando que es el mercado de divisas, vamos a tener como una mayor participación de diferentes países, dado que dependiendo de la actividad económica van a determinar el valor de sus monedas y ahí es cuando nosotros vamos a ver la gran influencia del mercado. Por eso el mercado Forex es uno de los mercados que digamos que tiene un estudio mucho más profundo, pero más que todo va a ser un poco más sencillo porque nosotros como traders vamos a tener más acceso a la información, no va a ser como tan exclusiva en algunos casos o que de pronto pueda ser una información difícil de conseguir como puede ser en el mercado accionario, sino que en el mercado de divisas nosotros vamos a tener como un mayor acceso debido a que toda la información es mucho más compartida y que adicionalmente vamos a poder tener acceso sin ningún inconveniente. Entonces, claro, es una gran diferencia, pero que a nosotros los traders retail nos puede llegar a gustar bastante, sobre todo, digamos, en el caso para las personas que están ubicadas aquí en Latinoamérica, que tengan una convergencia bastante interesante con respecto a la sesión americana. Claro, nosotros vamos a decir cómo vamos a poder operar con respecto a cómo se mueve la sesión americana e incluso vamos a poder participar durante la sesión asiática, es decir, el inicio de la jornada operativa puede ser el inicio de la tendencia para algunos otros activos, entonces puede ser un punto, la verdad, bastante importante y que nosotros como traders pues le vamos a tratar de sacar mayor beneficio a esto. Ok, voy a desactivar un momento la cámara debido a que se me está presentando algunos problemas de conexión. Igualmente, pues más adelante bueno, me van a volver a ver. Igualmente, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ustedes pueden dejarla, que yo con gusto se las voy a ir respondiendo a medida del tiempo. ¿Listo? Ahora, ya entendimos muy bien. El mercado Forex, a comparación de otros tipos de mercados, es bastante interesante, es mucho más interactivo de lo que algunos podrían llegar a pensar, pero claro, como todo, hay sus elementos o sus características que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo si queremos entrar a operar en este tipo de activos o en este tipo de instrumentos. Primero, algún elemento que me parece bastante importante es la liquidez por parte del mercado Forex. En sí, Forex es uno de los mercados más líquidos que nosotros vamos a poder encontrar en el mercado. O sí, de los tipos de mercados que vamos a poder encontrar en los mercados de financieros. Claro, si nosotros lo comparamos con respecto al mercado de futuros, con respecto al mercado de la deuda, con respecto al mercado accionario o bursátil, nosotros nos vamos a dar cuenta que la liquidez va a ser uno de los elementos más claves que va a tener el mercado de FX. ¿Por qué? Porque, pues, sin duda alguna, como es un mercado descentralizado, vamos a tener una mayor participación. Y esa mayor participación, pues, me va a implicar que va a presentarse en mayores momentos de liquidez, por lo cual se va a presentar incluso mayores niveles de volatilidad.
Adicionalmente, la volatilidad va a estar muy determinada de acuerdo a la coyuntura del sistema internacional. Es decir, si nosotros estamos operando, vamos a colocar un ejemplo, euro-dólar, y de un momento a otro tenemos discurso por parte de Powell, tenemos discurso por parte de Christine Lagarde, es decir, presidente del Banco Central de la Fed y presidente del Banco Central Europeo, va a implicar que justo en ese momento la divisa del euro va a tener un mayor nivel de participación. Eso lo que va a implicar es que se presenten aumentos de volatilidad y en algunos otros casos, cuando estemos mirando jornadas operativas como el día de hoy, lunes, o el cierre de semana como el viernes o algunos viernes, pues vamos a también presentar disminuciones de volatilidad debido a que el mercado tanto puede que esté arrancando, así como puede estar finalizando, pero en sí no va a haber como tantos elementos que puedan llegar a motivar el movimiento por parte de los activos. Esto lo que nos puede permitir es elegir durante qué días operativos vamos a efectivamente colocar nuestros trades. Ahí también nos puede ayudar a determinar qué días no voy a operar o más que todo qué días voy a estar pendiente debido a la publicación de calendario económico. Entonces, claro, es un elemento bastante interesante, bastante importante y que nos va a permitir tener una mejor comprensión por parte de los mercados. Adicionalmente, es un mercado que opera durante las 24 horas del día, ya lo había explicado anteriormente, pero los primeros 5 días de la semana, no se les puede olvidar esto, no significa que nosotros vamos a operar un sábado, no, podemos operar para las personas que están aquí en LATAM o en América, vamos a poder tener en cuenta que las operaciones pueden arrancar el domingo 4 de la tarde, 5 de la tarde o 6 de la tarde, dependiendo del país, porque claro, ahí es donde inicia la sesión asiática el lunes, normalmente siempre todo se determina con respecto a la hora de los mercados, entonces es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta y que adicionalmente es un mercado que no está centralizado. Esto es una característica importante y relevante porque eso implica que como no está centralizado, significa que no va a tener como un registro, sino que es el mismo mercado el cual determina las garantías y ahí pues el posicionamiento por parte del mercado Forex. Entonces, claro, esto puede ser una ventaja para algunos, para otros puede llegar a ser una desventaja, pero créanme que digamos que esto es una de las características más importantes. Claro, no puede haber registro, la mayoría de las operaciones se conocen, se entienden que son bueno, como secretas, o bueno, no tanto secretas, sino que se conocen como las operaciones iceberg, es decir, que algunos participantes del mercado solamente muestran una parte de la operación, pero de profundidad puede ser mucho mayor, es decir, el tamaño puede ser más grande. Entonces, claro, esto es lo que nos va, digamos que en mercado Forex no va a ser tan importante tener en cuenta el aspecto o el tema del volumen operativo, pero igualmente esto también es una de las características bastante relevantes, que en sí el movimiento o el comportamiento de los mercados va a ser mucho más armónico en comparación de otros tipos de activos. También vamos a tener en cuenta que el apalancamiento es un factor que nosotros vamos a poder encontrar en el mercado Forex, que no vamos a poder encontrar en otro tipo de activo. Normalmente el apalancamiento nosotros lo podemos entender simplemente como si fuera una hipoteca. Nosotros le pedimos al banco un préstamo para adquirir un bien. Lo mismo por parte de los brokers. Cuando nosotros tenemos nuestro broker, cuando tenemos nuestra cuenta, nosotros determinamos que por una unidad operativa, el broker va a estar dispuesto a colocar las demás unidades. A eso es lo que nosotros entendemos como el tema del apalancamiento. Es un mercado, o el mercado Forex, se puede entender como un mercado de fácil acceso. O sea, a comparación de otros mercados, es un mercado donde nosotros vamos a poder acceder independientemente del lugar de donde estemos y que adicionalmente es mucho más económico en operar. Les voy a colocar un ejemplo. Si nosotros operamos en el mercado de deuda, vamos a necesitar un margen operativo muy grande para poder adquirir estos títulos de deuda o estos títulos, bueno, ya estamos hablando de títulos del tesoro o pues efectivamente los bonos que emiten diferentes emisores en los mercados. A comparación del mercado Forex, nosotros no necesitamos unas cuentas tan grandes para poder operar los instrumentos y los activos. Lo único que vamos a tener en cuenta es que van a existir márgenes o existen márgenes los cuales pues nos van a poder llegar a como a determinar cuál va a ser la cantidad mínima que nosotros tenemos que determinar en una operación. Algunos puede llegar a ser una desventaja, algunos para otros va a ser una ventaja. Para mí, en lo personal, me parece una gran ventaja porque, claro, si vamos a de una vez saber cuál es el tamaño mínimo de la operación, cuánto va a poder soportar nuestra cuenta, teniendo en cuenta el apalancamiento y otros aspectos que me parecen bastante interesantes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del mercado Forex, siempre se hace referencia a dos monedas. ¿Por qué? Porque Forex o FX siempre nos hace referencia al intercambio. El intercambio lo vamos a tener en cuenta entre la moneda base o, como conocen algunos, la principal con respecto a la secundaria o la moneda, digamos, pues sí, efectivamente, la moneda secundaria.
En sí, aquí lo que estamos viendo es que por cuánta número de unidades estamos viendo el euro con respecto al dólar estadounidense, o es decir, en cuántos número de unidades A está representado en B. Entonces, claro, esto lo que nos va a permitir es tener en cuenta cómo se va a comportar la interacción de esas dos divisas que nosotros estamos colocando en este cruce o en este par de FX o del mercado Forex. Y adicionalmente hay algo bastante interesante cuando nosotros hablamos del mercado de FX o el mercado de divisas y son los diferentes activos e instrumentos que nosotros vamos a poder encontrar. Entonces en este caso les voy a mostrar cómo nosotros vamos a poder ver el mercado de divisas en una primera instancia. Entonces aquí en este punto vamos a poder observar que el mercado Forex o el mercado de divisas van a ser todas esas monedas que nosotros vamos a poder ver entrecruzadas entre ellas. Dólar con respecto al franco suizo, libra con respecto al dólar, euro dólar, dólar yen japonés, y que adicionalmente también vamos a poder tener un conjunto de diferentes divisas o diferentes cruces que lo que nos están permitiendo es que nosotros vamos a tener una mayor interacción en los mercados. Digamos aquí el peso mexicano con respecto al yen japonés. En sí, esto es un cruce del mercado Forex y nosotros vamos a poder llegar a tener la oportunidad de poder operar en este tipo de instrumento o en este tipo de activo sin ningún problema. Entonces, claro, eso es una de las grandes ventajas que nos va a ofrecer el mercado de divisas que a comparación de otros tipos de mercados nosotros no lo vamos a poder encontrar. Aquí lo que tenemos es una diversificación bastante interesante entre las diferentes monedas que vamos a poder invertir en los mercados a nivel general. Entonces, esto es lo que nos hace referencia con respecto al mercado de FX. Y en este caso están viendo la plataforma de MetaTrader 4 que ofrece el broker Equity. Y como pueden ver, hay un conjunto de activos, la verdad, bueno, son muchos activos, muchos cruces de divisa, los cuales nosotros vamos a poder tener acceso tanto en las cuentas de práctica, como la que están viendo en estos momentos, o también lo van a poder ver en la cuenta real. Entonces, bien, ya entendemos que Forex hace referencia a FX, al mercado de divisas, pero también nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que vamos a poder encontrar diferentes grupos de monedas, o bueno, diferentes grupos de cruces, los cuales hacen referencia a aquellos que tienen mayor liquidez, mayor volatilidad, mayor participación, a aquellos que no. En sí, nosotros vamos a ver que existen tres grupos. Vamos a poder encontrar los pares majors o los que también se conocen como los principales, y esto hace referencia porque son las monedas más populares del mercado, los que normalmente contienen al dólar. Entonces, bueno, los que en general contienen al dólar. Entonces vamos a poder encontrar el euro dólar que hace referencia al euro, la libra con respecto al dólar que hace referencia a la libra esterlina, el AUD con respecto al dólar que aquí hace referencia es al dólar australiano, el neozelandés con respecto al dólar, que hace referencia al dólar neozelandés, es decir, de Nueva Zelanda. También vamos a poder encontrar el USD CAD, que hace referencia al dólar canadiense, y el dólar con respecto al JPY o al yen japonés, que hace referencia efectivamente al yen. Entonces, claro, estas son las principales y como su nombre lo indica que son las principales, nos está dando a entender que son las que tienen una mayor participación en los mercados. ¿Por qué? Porque son las más fuertes. A comparación de otros cruces, nosotros vamos a ver que el nivel de volatilidad, el nivel de liquidez, el spread, que es el costo operativo, va a ser mucho más económico en estos pares de divisa o van a tener condiciones mucho más asequibles que en aquellos cruzados, que ya los cruzados hace referencia a la unión de dos majors, es decir, de dos monedas principales, es decir, aquí descontamos al dólar y es cuando podemos escuchar el euro con respecto a la libra esterlina, el euro con respecto al yen japonés, la libra con respecto al yen japonés, y luego vamos a tener el tercer grupo que se conocen como los exóticos. Los exóticos hacen referencia a aquellas monedas que tienen baja liquidez en la economía. En este caso estamos viendo el ejemplo del dólar con respecto al peso colombiano, pero aquí normalmente entran las monedas que están cruzadas con el dólar estadounidense, que hacen parte de países que están en vía de desarrollo o que son monedas que no tienen una alta participación en el mercado, como puede ser el peso colombiano, el peso chileno, el peso argentino, el peso mexicano, el florín húngaro, la lira turca. Entonces, claro, nosotros vamos a poder encontrar muchos cruces exóticos, incluso más que los anteriores dos grupos mencionados, porque hace referencia a las demás monedas que participan en el sistema internacional. Claro, a medida que la moneda es mucho más exótica, o como a lo que nos referimos es como que sea menos común,
va a implicar que los costos operativos vayan a ser mucho más altos. Entonces, claro, esto puede llegar a ser un aspecto positivo, puede llegar a ser también un aspecto negativo, pero bueno, eso ya depende. Y que adicionalmente los brokers que ofrecen monedas exóticas siempre van a tener una comisión o el famoso spread mucho más alto, porque claro, es un costo operativo mayor al que nosotros vamos a poder encontrar debido a que su liquidez es baja y el broker tiene que garantizar nuestra posición. Entonces, lo que ustedes pueden empezar a hacer de aquí en adelante es ingresar a las páginas de los diferentes brokers que ustedes estén interesados y mirar. Normalmente las páginas ellos siempre tienen todos los activos, o un buen broker siempre va a colocar en su página todos los activos que ofrecen su portafolio, y ahí van a poder encontrar cuáles son las divisas que tienen o no tienen, digamos en el caso de los exóticos, y ahí van a poder saber si la divisa que ustedes quieren operar, pues efectivamente se encuentra o el broker la ofrece. Normalmente siempre cuando estamos hablando de la TAM vamos a poder encontrar el peso mexicano, pero las demás divisas tal vez sean un poco más difíciles de conseguir. ¿Listo? Entonces es como una recomendación que quiero dejarles a todos ustedes para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Ahora vamos a, ok, aquí se me está, bueno, omití una diapositiva, o bueno, hace falta una diapositiva, pero ya con esto yo creo que ya queda pues más que entendido todo este tema del mercado Forex o el mercado FX. Ahora vamos a pasar a la parte interesante del webinar, digamos que fuera, digamos, de todo esto de la teoría que acabamos de ver, de mencionar, de aprender, es que vamos a tener en cuenta el día de hoy y aprender con respecto a las medias móviles. En sí, la media móvil nosotros la vamos a poder entender como un indicador tendencial, el cual nos va a estar mostrando cómo se está comportando el promedio de los activos. En sí, las medias móviles lo que nos hacen referencia es a ese punto, cómo se está comportando la tendencia en el activo teniendo en cuenta un promedio de los datos o de las velas que nosotros estemos determinando en cada una de las medias móviles. En sí, estas nos van a ayudar para poder identificar el comportamiento de los precios de los activos, adicionalmente para poder entender cómo se está dando la tendencia, cómo se está comportando la tendencia y adicionalmente cómo se puede llegar a presentar ese cambio de tendencia de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender de aquí en adelante cuando estemos hablando de las famosas, o bueno, de este tema de las medias móviles. En sí, cuando nosotros hablamos de una media móvil, vamos a poder encontrar muchos tipos de medias móviles. Entonces, sí, van a haber tres, digamos que en teoría son cuatro, pero con estas tres son más que suficientes para que nosotros entendamos de una mayor profundidad cuáles son los tipos de medias móviles y que adicionalmente cada una de esas nos van a dar una información adicional. Entonces, en sí, nosotros vamos a tener en cuenta que la primera media móvil es la media móvil simple, la cual nos está dando la información de cómo se está comportando el promedio de los datos. Es decir, un promedio, es decir, la suma de todos los datos que tenemos con respecto al precio de cierre, siempre es el precio de cierre. Normalmente hay algunos traders que toman el precio típico, toman la media, es decir, la diferencia entre el nivel más alto y el nivel más bajo. Hay algunos que toman la apertura, pero en el caso de las medias móviles siempre se toma el precio de cierre y la medida móvil simple lo que nos están diciendo es eso, es cómo se está comportando el promedio de los activos de acuerdo al número de periodos que nosotros le estemos determinando. Pero no significa que sea la única medida móvil. Hay otros dos tipos de medidas móviles, las cuales son la media móvil suavizada, que se conoce como la smooth, y la media móvil exponencial, que son las famosas EMA. Claro, ¿cuál va a ser la gran diferencia entre estas dos medidas móviles con respecto a la media móvil simple o la famosa ESMA? Es que simplemente cuando nosotros estamos hablando de una media móvil exponencial, lo que vamos a tener en cuenta es que los datos que va a tomar la media móvil se van a centrar principalmente en los más recientes, es decir, los más actualizados, lo cual va a dejar de atrás o de un lado cuál ha sido el comportamiento más histórico, porque lo que importa por parte de la media móvil exponencial o de la famosa EMA es que sea mucho, que sea mucho más rápida, es decir, que sea mucho, bueno, que con ustedes, listo, que sea mucho más rápida a comparación de las otras medias móviles. Luego vamos a tener la media móvil suavizada que va a ser la famosa smooth, que en sí, como su nombre lo indica, que va a ser mucho más suave, implica que va a ser más lenta. ¿Y esto por qué? Porque aquí vamos a tomar una gran cantidad o una mayor cantidad de datos históricos, pero porque le va a dar más importancia
a los datos más históricos, es decir, los últimos que está tomando, los últimos o el número de promedios que nosotros le estemos dando, el número de datos, a comparación de la media móvil exponencial. Esto va a implicar que sea mucho más lenta su reacción a comparación de la media móvil simple y de la media móvil suavizada, pero como nosotros le estamos dando muchos más datos, esto va a implicar que va a ser mucho más sólidos sus movimientos. Claro, eso también se centra de acuerdo al tipo de trading que cada trader esté realizando. Para aquellos traders que les gusta el scalping o les gusta realizar varias operaciones durante cortas jornadas operativas, pues van a centralizarse más a utilizar las medias móviles exponenciales que tengan ustedes, la SEMA, a comparación de las medias móviles suavizadas. Pero para aquellos traders que están buscando oportunidades o señales de inversión entre el mediano y el largo plazo, van a utilizar las medias móviles, incluso bueno, las suavizadas, a diferencia de las exponenciales, y en algunos casos las simples, tanto las pueden utilizar cualquier tipo de trader o incluso los intraday, les gusta utilizar bastante la media móvil exponencial combinándola con una media móvil simple. ¿Cuál va a ser la gran diferencia cuando nosotros estemos observando el gráfico? Se centra simplemente en la velocidad que ésta pueda llegar a tener. Entonces aquí tenemos tres medias móviles, que tenemos ustedes, las cuales se van a mover bajo el mismo número de periodos. Es decir, cada una de estas tiene 20 periodos, donde lo que vamos a poder ver es que la media móvil simple va a ser el reflejo de los precios, teniendo en cuenta pues el número de periodos que nosotros les estemos dando. La media móvil suavizada, como lo pueden ver, va a estar mucho más lejana de los precios a comparación de la media móvil simple y de la exponencial, y que adicionalmente sus movimientos van a ser mucho más tranquilos, van a ser más armónicos, pero van a ser más lentos. Mientras que la media móvil exponencial, a comparación de las otras, va a tener reacciones más rápidas de acuerdo al movimiento de la tendencia. Es decir, que a medida en que los precios se van a mover de una manera más agresiva, la media móvil va a presentar cruces mucho mayores entre los precios e incluso entre las propias medias móviles, pero porque la EMA es normalmente utilizada para poder tener o ser un indicador que nos pueda llegar a brindar señales y que independientemente como su reacción va a ser más rápida y más agresiva, pues va a ser como una media móvil que va a ser mucho como más acelerada a comparación de las otras medias móviles. Pero esto no implica que sea algo negativo, de hecho a algunos traders les gusta que el comportamiento de los instrumentos sea de esta manera, así que es una recomendación que quiero dejarles a todos ustedes. No significa que uno se tenga que casar con una media móvil, no, pueden utilizar de diferentes tipos. Lo importante es que sepan cómo vamos a tener la interpretación de estas medias móviles de aquí en adelante. Es como uno de los elementos más importantes y más relevantes que nos van a permitir tener un mejor comportamiento y adicionalmente entender mucho mejor la tendencia en los activos. Entonces, en este caso, me gustaría saber porque creo que se estaba presentando un inconveniente en el audio. Bueno, espero que ya esté arreglado sin ningún problema, pero bueno, continuemos. Entonces, en este caso, nosotros les digamos, bueno, vamos a mirar cómo nosotros vamos a poder ver eh, las medias móviles. En este caso, no quiero mostrárselas solamente como por parte de MetaTrader 4, porque digamos que es la manera más tradicional, sino que nosotros por parte del distrito pues también mostramos, enseñamos diferentes plataformas. En este caso vamos a mirar un poco más por parte de TradingView. Entonces, como estamos hablando del mercado Forex, en sí Forex con las medias móviles es una de las combinaciones como más tradicionales y que adicionalmente son una de las mejores debido a los altos niveles de volatilidad que pueden presentar los activos, pues las medias móviles van a ser un instrumento bastante interesante. Entonces, en este caso, estamos viendo el euro dólar en una temporalidad de 4 horas y cuando nosotros vamos a utilizar medias móviles, siempre vamos a poder agregar el número que nosotros deseamos, porque claro, por parte de las medias móviles siempre vamos a tener esa gran ventaja. Entonces, en el caso que ustedes estén utilizando en TradingView, ustedes simplemente tienen que irse a la parte de los indicadores y estrategias, seleccionar la media móvil, pueden seleccionar varias, no se preocupen. ¿Por qué? Siempre les va a salir como la del promedio de los 9 periodos, pero cuando ustedes ingresen en cada una de estas a dictar pues efectivamente el comportamiento, ustedes van a poder pues elegir toda la información de la media móvil que ustedes pues deseen implementar.
Entonces, en este caso, digamos que vamos a hacerlas uno por uno. En este caso, estamos utilizando una media móvil simple, una EMA o sí, una famosa media móvil simple, en el cual nosotros le vamos a poder colocar la longitud que nosotros deseemos. Una de las estrategias que normalmente los traders utilizan es que utilizan medias móviles de 20 periodos, como en el caso que vamos a ver a continuación. También utilizan medias móviles de 50 periodos, 100 periodos y 200 periodos. ¿Por qué? Porque va a ser como la manera más sencilla en el cual nosotros vamos a poder hacer una combinación entre el corto y el mediano plazo. Entonces simplemente vamos a agregar, ok, me permite agregar 3 medias móviles debido pues a los temas de cuentas por parte de TradingView, pero en este caso vamos a utilizar entonces la de 20 periodos, vamos a utilizar la de 100 periodos, que ya aquí estamos hablando del mediano plazo. Lo que siempre les recomiendo es que tengamos mucho cuidado con respecto a cómo vamos a seleccionar los periodos. Entonces aquí vamos a, nuevamente, hemos modificado la que no era, dejemos 20 periodos, dejemos la otra de 100 periodos y finalmente una de las más importantes, que siempre recomiendo como colocarla en color rojo para que se destaque, va a ser la media móvil de 200 periodos. ¿Por qué? Porque la de 200 periodos siempre va a trabajar como soporte y resistencia por parte de los activos. Entonces en este caso vamos a desactivar aquí la parte de alertas, si tenemos esta publicidad, y como lo pueden ver, las 3 medias móviles lo que nos van a mostrar es el reflejo o cómo se está comportando la tendencia en los activos. Puntos importantes cuando estemos utilizando ya sea medias móviles simples, medias móviles exponenciales, medias móviles suavizadas, es que cuando estas se estén juntando entre ellas, lo que nos están dando es un principio de acumulación y distribución de la tendencia, es decir, que hay incertidumbre en los mercados, que es un momento de tensión, por lo cual cuando sea una o sea dos, bueno, dos o las tres se estén cruzando, lo que vamos a poder ver en el activo van a ser movimientos muy laterales. Entonces, eso no significa que sea algo negativo, ¿no? De hecho, en lo personal consideraría que es como uno de los elementos más importantes, porque ¿qué es lo que a nosotros nos importa como traders? Encontrar esos momentos de acumulación o distribución por parte de la tendencia. Ahí es cuando nosotros vamos a poder encontrar de una mejor manera esas posibles rupturas donde nosotros nos vamos a poder llevar la tendencia en los activos. Esto es lo que nos dice las medias móviles. Cuando nosotros las estemos viendo agrupadas, vamos a estar pendientes a la dirección de la tendencia en la cual estos vayan a romper. Entonces, en este caso, lo que podemos ver por parte del euro dólar. Se presentó durante estamos hablando del 3 de marzo, alrededor de una semana, durante el martes o el miércoles de la jornada anterior, cuando se presentaba pues ese momento de acumulación en la tendencia. Luego, cuando las medias móviles, sobre todo la de 20 periodos, cruza la de 9, qué pena, la de 9 periodos, no, la de 20 periodos cruza la de 100 periodos y la de 200 periodos, en ese momento de cruce, es cuando nosotros vamos a poder ver que la nueva tendencia se define porque ambas medias móviles marcan una tendencia, se define, y ahí es cuando nosotros vamos a poder ver cómo se va definiendo los precios, es decir, que se va presentando este movimiento alcista. Cuando nosotros veamos que las medias móviles también se ubiquen por encima de los precios, es decir, que trabajen como un techo, significa que hay tendencia bajista. En el caso, cuando nosotros veamos la situación contraria, que las medias móviles se ubican en la parte superior o en la parte inferior, qué pena, de los precios, en este caso, como lo podemos ver, que las medias móviles trabajan como soporte o como piso, ahí es cuando nosotros vamos a decir que efectivamente hay tendencia alcista. Esa es la manera como nosotros vamos a poder utilizar las medias móviles sin ningún problema. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay algunos indicadores técnicos ya creados que normalmente utilizan este comportamiento de las medias móviles. Vamos a ir a nuestra base inicial, vamos a colocar una plantilla de análisis para dejarla completamente despejada y en algunos casos hay unos indicadores que ya tienen construido o ya están construidos con respecto a medias móviles. Entonces, en este caso, el alligator o el indicador caimán, de hecho, es un indicador creado a través de medias móviles suavizadas, en el cual nos va a ayudar a identificar lo mismo, efectivamente, cómo se está comportando la tendencia en el activo. Claro, eso es una configuración, se podría decir que un poco más personalizada, normalmente el indicador caimán o el indicador alligator nos va a ayudar, es un indicador tendencial, pero aquí es cuando nosotros siempre escuchamos los famosos labios, dientes y mentón. Ese es el comportamiento por parte del indicador caimán, que adicionalmente también es bastante interesante. Igualmente, si ustedes lo hacen a través de MetaTrader, solamente se dan a los indicadores de tendenciales, Moving Average. En este caso, ustedes van a poder encontrar la media móvil simple, la media móvil exponencial y la media móvil suavizada. La linear weight es la misma que hace parte de la media móvil smooth o la suavizada,
pero cuando nosotros vamos a utilizar una media móvil exponencial, de hecho hay varias combinaciones que a diferentes traders les funciona bastante. Una es la combinación de la media móvil de 4 periodos con respecto a la media móvil exponencial, ambas exponenciales de 9 periodos, porque los cruces entre estas dos medias móviles nos pueden llegar a dar bastantes señales en el corto plazo, sobre todo cuando estamos utilizando en 30 minutos, 15 minutos, en el caso que se presenten cruces más definidos, nos van a ayudar pues a identificar de una mejor manera la tendencia en los activos, como es en el caso que estamos viendo en estos momentos, que ya cuando se presenta el cruce que define cómo se va, dónde se van a ubicar las medias móviles, pues va a ser una manera más sencilla de poder identificar la tendencia en los activos y que es uno de los usos que más normalmente se le hace a las medias móviles. Ahora, el día de hoy les traigo una estrategia bastante interesante con respecto al cruce de las medias móviles, que en sí se conocen como las dos medias móviles cruzadas. En sí, estas se utilizan para poder diferenciar para poder determinar los diferentes espacios temporales, teniendo en cuenta el cruce a la alza y vendiendo cuando se presente el cruce a la baja por parte de las medias móviles. En sí, aquí vamos a utilizar dos medias móviles simples, es decir, no vamos a utilizar medias móviles exponenciales ni suavizadas, sino que vamos a utilizar la media móvil simple, es decir, la moving average, teniendo en cuenta de 200 periodos y de 430 periodos. Esto es un cruce que se puede entender entre el mediano plazo y el largo plazo para poder identificar esos momentos de esos momentos de cruce entre las medias móviles, y que adicionalmente aquí lo que nos vamos a poder tratar de buscar es siempre el cruce del corto plazo, es decir, de la de 20 periodos o 40 periodos en este caso, con respecto a la de largo plazo, 40 periodos. Cuando nosotros identifiquemos esos cruces, vamos a poder determinar si se puede llegar a definir una nueva tendencia o si incluso se puede llegar a presentar una continuación de la tendencia. Hay que tener cuidado, es que esta estrategia de medias móviles, así como cualquier otra estrategia por parte de medias móviles o de cualquier instrumento, si solamente vamos a operar con las señales que nos otorguen este activo, puede ser altamente peligroso. Es por eso que siempre se recomienda tener cuidado con las señales falsas que puede llegar a arrojar el activo. Entonces, claro, en este caso ustedes están viendo las dos medias móviles, en el cual pues vamos a tener la media móvil de 20 periodos con respecto a la de 200 periodos. En sí la temporalidad, digamos que no es un elemento determinante, podemos utilizar una estrategia en una temporalidad de 1 hora, también puede llegar a ser de 4 horas. Lo importante es que cuando nosotros implementemos los dos medias móviles exponenciales, siempre estemos pendientes del cruce entre ellas. Normalmente la de menos periodos siempre va a estar cruzando abajo hacia arriba de una manera más rápida que la de mayor periodos, es decir, que nosotros siempre vamos a esperar que la de 40 periodos cruce de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando cruce de arriba hacia abajo, lo que nos está diciendo es que va a ser tendencia bajista, y cuando cruce de arriba o bueno, de abajo hacia arriba, lo que nos está refiriendo es que va a ser tendencia alcista. Lo importante es que cuando nosotros identificamos estos cruces, nosotros vamos a tener una confirmación de la nueva tendencia que se va a presentar en el activo. Entonces, en este caso, vamos a mirar este espacio temporal por parte del gráfico, y lo que nosotros vamos a observar es que las medias móviles, primero, la de 20 periodos, que en este caso, la de 40 periodos, que es la azul, cruza la lila de 200 periodos, y que adicionalmente cuando se presenta el cruce entre ellas, estas se ubican por encima de los precios. Cuando nosotros identificamos este punto, lo que vamos a tener es efectivamente la señal de venta. En el caso, en la segunda parte del gráfico, cuando nosotros veamos que anteriormente, primero se presente el cruce nuevamente, donde la de 40 periodos cruza de abajo hacia arriba, la de 200 periodos, y que adicionalmente estas cruzan los precios, es decir, primera condición de la entrada, segunda condición de la entrada, es cuando nosotros vamos a tomar pues efectivamente la posición compradora en el activo. Y esto lo que nos va a permitir es tener una mejor experiencia, y adicionalmente vamos a tener un buen análisis, o bueno, más que todo una buena identificación por parte de la tendencia en los activos. Entonces, en este caso vamos a mirarlo rápidamente en MetaTrader, donde vamos a utilizar la misma estrategia. Entonces, simplemente vamos a quitar plantilla, es decir, ponemos una nueva, vamos a insertar las dos medias móviles tendenciales, moving average, pero entonces en este caso ya sabemos, de 40 periodos. En este caso me gusta siempre dejarla de corto plazo, de color rojo, o digamos que lo más resaltante posible, y la vamos a colocar una media móvil simple, no la vamos a colocar ni exponencial ni suavizada. Vamos a darle un marco de tiempo en el cual pues la media móvil incluso se pueda llegar a mover un poco mejor, que en este caso va a ser la de 40 periodos, y en este caso vamos a operar con respecto al mercado Forex. ¿Puede servir con respecto a otro tipo de mercado? Claro que puede llegar a funcionar.
Aquí lo que les recomiendo es que siempre estén actualizando su backtesting y vamos a dejar la media móvil simple de 200 periodos. Digamos, en este caso lo vamos a dejar un poco de color azul. Y aquí lo que nosotros vamos a estar pendientes es del famoso cruce de ambas medias móviles. Entonces, claro, aquí quitamos la vinculación de los activos y como podemos ver, se va a presentar un momento fuerte de acumulación de distribución de la tendencia, las medias móviles cruzan entre ellas, pero cuando nosotros estemos en esos momentos de lateralidades donde tal vez no vamos a poder identificar pues una mayor tendencia de los activos, lo que nosotros vamos a estar pendientes del rompimiento de las medias con respecto a los precios. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos identificando? Que la media móvil de 40 periodos cruza de abajo hacia arriba, es decir, señal de tendencia alcista con la de 200 periodos, y luego lo que nosotros vamos a esperar es efectivamente el momento en cuando se presenta la salida de las medias móviles con respecto a los precios, es decir, hasta este nivel de precio. Cuando nosotros identificamos este punto, es cuando nosotros decidimos en tomar la posición. Entonces, identificamos el rompimiento, esperamos, efectivamente se cumple, abrimos nuestra posición alcista y la salida de esta estrategia se determina bajo dos aspectos. Primer punto, que efectivamente se presente más adelante un cruce entre las medias móviles, o el segundo, que la media móvil, ya sea la de 200 periodos o ya sea la de 40 periodos, vuelva a tocar los precios. ¿Por qué? Porque claro, cuando se ubican por debajo y los precios están arriba, ya sabemos que es tendencia alcista. Pero cuando estas nuevamente vuelvan a encontrarse con los precios, es un momento de incertidumbre o de posible cambio de tendencia. Claro, esta señal está un poco tardía, por eso es que nosotros debemos tener bastante cuidado, porque teniendo en cuenta el momento de entrada, el momento de salida en esta estrategia que nosotros estamos implementando, estamos hablando que se presenta un movimiento a favor de nosotros de 100 pips, pero donde nosotros hubiéramos podido tener antes un movimiento más óptimo en 160 pips. Entonces, claro, ustedes pueden llegar a pensar, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esta corrección? Pues simplemente va a ser a través del análisis de las fuerzas. Vamos a utilizar el indicador del ADX, que la verdad es un indicador que nos va a funcionar bastante, porque teniendo en cuenta la misma información que estamos obteniendo, efectivamente se presenta el movimiento alcista, pero ya cuando nosotros vemos que los precios llegan al nivel más alto, lo que vamos a poder encontrar es que el ADX nos está diciendo es que se está presentando un exceso de fuerza en la tendencia. Entonces, esto es lo que nos está diciendo es que se va a presentar un descanso de la tendencia, es decir, lateralidad, o se puede presentar un cambio de tendencia. Pero lo interesante es que aquí la línea de la ADX, del DI más y del DI menos, se cruzan entre ellas, es decir, la fuerza vendedora cruza la fuerza compradora y esto ya es un señal de que los vendedores van a dominar el activo, que se va a presentar fuerza vendedora en la tendencia. Es decir, que a la confirmación con la siguiente vela, nosotros ya debemos tomar una posición de salida porque lo que estamos viendo es efectivamente una corrección de la tendencia en el activo. Entonces, simplemente esta salida que nos va a permitir a nosotros es poder llevarnos un beneficio alrededor de 140 pips a comparación del anterior movimiento de 100 pips. Claro, esto estamos hablando de una temporalidad de 4 horas, es decir, que es un movimiento que nos va a requerir bastante paciencia y bastante tiempo, pero como lo pueden ver, funciona bastante bien esta estrategia que estamos utilizando por parte de las medias móviles. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? En sí, uno de los métodos para comprar es cuando las cotizaciones superen la media o vender cuando las cotizaciones pasen por debajo de la media. Es decir, si estas medias móviles se encuentran como soporte, significa que es un momento de compra. Cuando están como resistencias, significa que es un momento de venta por parte de los activos. En sí, también una tendencia es la acción del precio en la cual efectivamente estos se van a mover de acuerdo a la dirección específica durante el periodo determinado de la media móvil. Es decir, que si los precios se mueven con respecto a crecimientos, es decir, picos más altos, valles más altos, significa que las medias móviles van a mantener ese comportamiento. Mientras que cuando se presenten valles más bajos, es decir, más marcados, movimiento bajista, caída de los precios, las medias móviles van a tender a marcar un movimiento a la baja. Esos dos puntos son bastante importantes porque, claro, esto lo que nos puede llegar a indicar es que van a ser un reflejo de los precios, pero que igualmente es un reflejo tardío. Por eso existen varias señales que nos van a permitir utilizar esa técnica sin llevar grandes pérdidas, pero también que pueden llegar a ser falsas. Entonces nosotros siempre vamos a tener en cuenta que la mejor manera de utilizar las medidas móviles es a través de la complementación de otros indicadores. ¿Cómo yo recomiendo complementar los indicadores? A través del indicador de fuerza, el ADX, pueden utilizar Bulls and Bear. También pueden utilizar el indicador de volatilidad ATR, que es el Average True Range o el índice del rango verdadero,
para poder identificar los momentos en cuales se presenten altos niveles de volatilidad. Entonces ustedes ya saben que si se llega a presentar un movimiento, va a ser un movimiento con fuerza en los activos. Entonces deben tener bastante cuidado con respecto a ello, y en el caso en que se presente una contracción por parte de los activos, o bueno, en el cual se presenta una disminución por parte del ATR o el índice de volatilidad, ustedes sepan que los movimientos van a ser más lentos. Entonces puede llegar a ser un momento en el cual se puede presentar una convergencia, bueno, un momento de acumulación de distribución, o que simplemente se presenta un momento de agotamiento. Y adicionalmente, punto importante, cuando ustedes vean que las medias móviles se entrelazan entre ellas, ahí es cuando ustedes van a decir como no, es mejor momento para no tomar posición, porque claro, es un momento, es una lateralidad, o incluso sería un buen momento para salir a favor de la tendencia y no llevarse movimientos bajistas o incluso entrar en contra tendencia. ¿Listo? Entonces ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado bastante. Igualmente, si por los diferentes, bueno, por los asistentes que en estos momentos pues nos están sintonizando, están interesados con respecto a cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@ldfx.com. Con todo el gusto vamos a estar para brindarles toda la información y todo, bueno, todos los datos necesarios con respecto a nosotros el Distrito Financiero. Igualmente nosotros el DFX somos una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de formar a todas aquellas personas que quieren entrar en el mundo del trading, independientemente si son profesionales, si no son profesionales, si tienen muchos conocimientos o no tienen conocimientos en los mercados. No se tienen que preocupar porque en nuestros cursos de trading buscan a formar a aquellas personas, aquellos traders desde cero. Y la verdad tenemos, fuera de los cursos, tenemos muchos otros servicios. Incluso tenemos material de apoyo completamente gratuito en el cual van a poder encontrar herramientas, van a poder acceder a un blog de trading, también van a poder encontrar el contenido de las noticias, y en la parte de webinars, en los webinars semanales, ustedes van a poder ver de todos los temas que se van a estar hablando en los webinars de aquí en adelante, para que pues efectivamente si quieren saber más de un tema, si quieren incluso ver qué webinars se han realizado, también van a poder tener acceso a toda esa información. Digamos, en la parte de noticias, ustedes van a poder encontrar un panorama matutino de todos los días que escribimos los analistas, análisis técnicos, análisis fundamentales completamente gratuitos. Digamos, en este caso, tenemos un lunes Mix on Wall Street, que fue como inició la jornada del día. La verdad, pues el día de hoy fue bastante interesante porque, claro, tuvimos un buen comportamiento por parte de los mercados luego del anuncio de específicamente ok, se me quedó pendiente de la aprobación del presupuesto de 1.9 billones de dólares que solicitó Joe Biden, pero que igualmente los rendimientos, el aumento de rendimientos de los títulos del Tesoro de 10 años, pues mitigaron bastante el comportamiento de los activos durante el inicio de la jornada. El Dow Jones, al momento en que se dio la preapertura del mercado, ya estaba apuntando un movimiento bajista. Entonces, claro, toda esta información ustedes la van a poder encontrar en nuestros pues, análisis fundamentales, análisis técnicos, panoramas matutinos. Entonces, les dejo pues aquí también toda la información. Si quieren saber más de nosotros, también van a poder leer cuál es la trayectoria que tenemos nosotros en el Distrito Financiero, y adicionalmente pues si quieren saber más de nosotros, aquí van a poder encontrar pues toda la información. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su participación. También los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, o sobre todo visítenos por favor en www.ldfx.com. No siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación. Espero verlos más adelante en los próximos webinars, y pues por supuesto les deseo una feliz noche para todos ustedes, felices trades para todos, y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos ustedes.